En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Análisis sobre los nuevos desafíos mundiales. Presenta Rafa Jiménez. Bienvenidos a Pulso Geopolítico. Que la guerra en Irán es un drama es obvio, pero también lo es que la mirada amplia se agradece en este tipo de conflictos, que hay que evitar que los árboles no nos dejen ver el bosque, que hay análisis de un contexto todavía mayor que merece la pena ser escuchados, conversaciones que no se tienen en público, mapas que se dibujan en despachos discretos. Hace unos días Enrique Zimmerman, ya saben, uno de los periodistas con mejores fuentes de Oriente Medio, nos confirmaba en Pulso Geopolítico, con la cautela que impone el Off the Record, que hay actores en la región que creen que se está cociendo algo grande en torno a Oriente Medio, que tiene que ver con el mundo que quedará cuando el humo que esta guerra se tiene y está levantando se disipe, cuando el régimen de los ayatolás ya no esté en el centro del tablero, y que tienen como protagonistas a dos actores fundamentales de la zona, a Israel y Arabia Saudí. Hay que salir del ruido inmediato, hay que imaginar un Oriente Medio sin esa República Islámica de Irán que lleva casi medio siglo como potencia desestabilizadora, proyectando con sus proxies ese empeño, por un lado, en destruir Israel y por otro, en liderar el mundo islámico, del que, si nos atenemos a las distintas tendencias sunita y chiita, eran minoría, pero eran los que más ruido hacían. ¿Qué ocurrirá entonces con los equilibrios de esa zona del mundo, convulsa desde hace siglos? ¿Quién llenará el vacío? Sobre todo, ¿a qué precio? Hay una respuesta que es incómoda, sobre todo para la narrativa que lleva instalada desde hace tiempo en el mundo árabe, en el mundo islámico durante décadas. Los dos actores que emergen como potencias preponderantes en la región, una vez el régimen de los ayatolás no esté, son precisamente los dos que la retórica oficial de buena parte de ese mundo islámico ha presentado históricamente como enemigos irreconciliables. Por un lado, Israel, ya saben, con existencia negada o cuestionada por la mayoría de sus vecinos desde el 48. Por otro, Arabia Saudí, la monarquía de los Saud, que custodia los lugares más sagrados del Islam, que se presenta a sí misma, aunque sabemos que en su origen estatal hubo también cierta controversia, como guardiana de la Meca, de Medina, como encarnación de liderazgo suní en el mundo musulmán. Todos los actores relevantes de la zona son, de todos, que hay muchos, los más preponderantes, sin duda. Y los dos tienen el mismo interés estratégico, que Irán no vuelva a ser lo que fue. Hay que recordar que los acuerdos de Abraham firmados durante el primer mandato de Donald Trump normalizaban las relaciones de Israel con Emiratos Árabes, con Bahrein, con Sudán y con Marruecos, que fue un acontecimiento diplomático de primera magnitud, aplaudido por unos, criticados por otros, pero que por primera vez suponía que Estados árabes reconocieran a Israel sin que existieran otras condiciones más allá de lo acordado en esos acuerdos. Sino el reino saudí, eso sí, sabemos que los acuerdos eran importantes pero incompletos. De hecho, la negociación y normalización saudí-israelí se estaba negociando activamente antes del 7 de octubre de 2023 y quedó congelada por esos sucesos y por la posterior guerra en Gaza. Ese era el premio mayor de todo el proceso, lo que se buscaba diplomáticamente, porque Arabia Saudí es el corazón espiritual del Islam suní, el que profesan 9 de cada 10 musulmanes en todo el mundo, la potencia que financia mezquitas, la voz que otorga o que niega legitimidades religiosas a los distintos actores en el mundo árabe. Y si Arabia Saudí normalizara relaciones con Israel, el efecto sería en cadena sobre el resto del mundo árabe. Por eso Irán, que lleva atacando territorio saudí casi a diario desde el inicio de la guerra, quería marcar territorio. Cada uno de esos ataques era un mensaje de Teherán a Riad: si os posicionáis contra nosotros, os convertís en objetivo. Pero a su vez también es motivación. El problema de Irán no se resuelve solo para Mohammed bin Salman, para quien maneja la política del régimen saudita, y la ventana de oportunidad para eliminar definitivamente la amenaza que Irán representa para sus ambiciones no va a durar para siempre, es ahora. porque tenemos incluso la variable de inestabilidad interna potencial en Arabia Saudí, con esa minoría chiita concentrada en la región oriental del país, la más rica en petróleo.
La degradación del poder iraní, desde la perspectiva de Riad, es una reducción del riesgo de desestabilización en todos los órdenes, en su preponderancia en el mundo islámico global, también en su preponderancia interna, en su estabilidad interna. Si Israel y Arabia Saudí emergen del conflicto juntas de alguna manera, como las dos potencias dominantes en un Oriente Medio post-iraní, la dinámica de su relación cambia de naturaleza y además tiene que ver aquí una reflexión clara, la conciencia, el darse cuenta de que la seguridad de uno va a depender de la del otro. La narrativa de solidaridad islámica frente a Israel, que durante décadas ha sido el cemento que ha mantenido unidos a ciertos bloques, a Turquía, a Irán, a movimientos palestinos, a monarquías del Golfo con los petrodólares, quedaría así definitivamente rota. Por primera vez en décadas hay actores sobre el terreno, en la zona, con buena información, que creen que esto es posible y que se está actuando en consecuencia. Que las conversaciones que no se tienen en público ya se están teniendo en privado y que el mapa que nadie ha dibujado todavía ya está siendo trazado con discreción, con paciencia. Cuando ese mapa se haga público, el mundo que conocíamos en Oriente Medio habrá dejado de existir para siempre. Ahora solo hace falta saber cuáles van a ser los tiempos, porque evidentemente el régimen de los ayatolás da la sensación de que a corto o a medio plazo, pero tiene las horas contadas. Ahora hace falta ver si estos dos contendientes pueden pasar de ser contendientes a ser socios y a emerger como factores estabilizadores de una zona del mundo que tiene mucho que ganar si se entienden y mucho que perder si siguen instalados en la fractura. Vamos a hacer un alto en el camino a la vuelta de información geopolítica que elabora Blanca del Tronco. No se marchen porque sigue Pulso Geopolítico, no se vayan. Atención inversor, únete al club de inversión de Grupos Eneas. Estamos especializados en la compra, reforma y venta de inmuebles y otros activos, ofreciendo rentabilidades muy atractivas. Coinvierte con nosotros. 91 639 0347. Grupos Eneas, tu aliado en la inversión. Radio Intereconomía, la radio de los negocios para estar bien informado. Eres lo que escuchas. Un acontecimiento histórico en la Plaza de Toros de las Ventas. Borja Jiménez lidiará 6 toros en solitario el 7 de junio en la Plaza de Toros de las Ventas. Será la corrida in memoriam de Sánchez Mejías. Compra ya tus entradas en las-ventas.com. Geopolítica, mercados, bancos centrales. Los temas más candentes que impactan en la economía mundial están en Visión Global. Cada tarde de lunes a viernes a las 7 con Marta Isern. Visión Global. Marcamos la diferencia. Radio Intereconomía. ¿Por qué ayudan los que ayudan? Trabajadores sociales, educadores, voluntarios, investigadores. A pesar de las dificultades, dedican su día a día a ayudar a los demás porque creen en la utopía de una sociedad más justa para todos. Porque lo imposible solo es un poco más difícil que las cosas difíciles. Fundación La Caixa. Creer para transformar. En Radio Intereconomía te acompañamos donde tú quieras. Sintonízanos en directo a través de la radio, nuestra web, aplicación móvil o canal de YouTube. Si lo prefieres, también puedes encontrarnos en diferido a través de iVoox, Apple Podcast, Spotify y todas las plataformas de podcast. La mejor información económica en cualquier momento y desde cualquier lugar. Radio Intereconomía, siempre contigo. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Presenta Rafa Jiménez. Vamos ya a desarrollar toda la información geopolítica de la jornada que elabora Blanca del Tronco. Blanca, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes. Continúan los bombardeos y la subida de petróleo a pesar de la tregua anunciada por Trump. Tregua de 5 días que Trump anunció ayer tras asegurar que habían entablado contactos con Irán. A pesar de esto, los bombardeos y la subida del precio de la energía continúan. Bombardeos sobre Arabia Saudí y Bahrein, mientras que Kuwait reporta daños
En su red eléctrica, Irán y Hezbollah siguen atacando a Israel, que continúa por su parte atacando el Líbano. En este contexto, el barril de Brent se vuelve a colocar por encima de los $100 y el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se reúne para tratar la situación en Oriente Medio. En Europa, elecciones anticipadas en Dinamarca. El país celebra elecciones generales anticipadas en las que el bloque de la izquierda parte con ligera ventaja en los sondeos y la primera ministra socialdemócrata Mette Frederiksen es la favorita para seguir gobernando. Aún así, la fragmentación del panorama político dificulta la formación de mayorías claras. La Unión Europea firma un acuerdo de libre comercio con Australia. Acuerdo que llega tras casi una década de negociaciones, un pacto que, según la presidenta comunitaria Ursula von der Leyen, cuenta a un mundo cambiante que el comercio abierto ofrece resultados positivos. Europol presenta el nuevo Centro Europeo contra el Tráfico de Inmigrantes. Un centro que nace con el objetivo de apoyar los esfuerzos operativos de los Estados miembros contra el tráfico de ilegales y que tratará de combatir desde el reclutamiento por parte de redes criminales hasta su financiación. Rusia vuelve a lanzar un ataque contra Ucrania. Ataque combinado con misiles y drones contra varias regiones de Ucrania que deja al menos 3 muertos. Desde Moscú, su ministro de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov, ha acusado a las élites occidentales de invertir su capital en la confrontación con Rusia. Lavrov ha calificado además de inadecuada la respuesta de la Agencia Internacional de la Energía a las amenazas nucleares en el Golfo Pérsico. Al menos 66 muertos y 57 heridos en el accidente de un avión de la Fuerza Aérea Colombiana. 4 personas de las 128 que viajaban en el aparato se encuentran desaparecidas. El avión, un Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Colombiana, se estrelló poco después de despegar sin que se sepan aún las causas del accidente. Se cumplen 50 años de la dictadura en Argentina. 50 años del golpe de Estado contra el gobierno de María Estela Martínez de Perón, que dio paso a la última dictadura cívico-militar en Argentina. Con motivo de este 50 aniversario tendrá lugar una concentración en Madrid. Y la NASA presenta el programa espacial de Donald Trump. La NASA presenta en Washington sus planes para desarrollar la política espacial del presidente Donald Trump y acelerar los preparativos del regreso de Estados Unidos a la superficie de la Luna en 2028. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Profundizamos ya en toda esa información, Blanca. El optimismo en torno a una pronta resolución del conflicto en Irán se desvanece conforme pasan las horas en medio de ataques iraníes a los países del Golfo y de bombardeos israelíes al Líbano. En este contexto, el petróleo vuelve a situarse por encima de los $100 el barril. Rubén Gil. Continúa la escalada en Oriente Medio con una nueva madrugada de ataques cruzados que alejan por ahora cualquier posibilidad de desescalada inmediata. Los bombardeos han afectado a Israel, varios países del Golfo, Líbano e Irán, a pesar de las señales contradictorias llegadas en las últimas horas desde Washington. El presidente Donald Trump aseguraba haber prorrogado cualquier ataque contra infraestructuras energéticas iraníes tras mantener, según sus palabras, conversaciones productivas con Teherán. Sin embargo, Irán reconoce contactos indirectos, pero niega que exista una negociación en marcha. José Luis Moreno es economista y autor del libro Geoeconomía Estratégica. Ahora estamos en una posible negociación entre Irán y Estados Unidos. Es un comportamiento por parte de Estados Unidos, de Trump, tradicional. Te amenazo con consecuencias extremas. Te doy un plazo muy corto, 48 horas, y te ofrezco una salida airosa. Que enfrente tenemos a Irán, no se comporta de forma racional. Ahora mismo Irán no tiene claro si le interesa o no le interesa un acuerdo a corto plazo, porque sabe que tiene mucha presión Estados Unidos para terminar esto rápidamente, como están indicando los mercados. Sobre el terreno, la realidad es otra. 2 proyectiles han impactado contra instalaciones energéticas iraníes, un gasoducto en el suroeste del país y varios edificios administrativos en Isfahán, en el centro. Irán también ha continuado su ofensiva contra Israel y contra varios países del Golfo. Kuwait ha reportado cortes en varias líneas eléctricas tras la caída de restos de drones interceptados, mientras Arabia Saudí y Bahrein han confirmado nuevos ataques que han logrado neutralizar. El conflicto además se amplía por la
región. En Irak, milicias proiraníes han denunciado la muerte de un comandante en un ataque aéreo que atribuyen a Estados Unidos, y desde territorio iraquí se habrían lanzado misiles contra posiciones en Siria, lo que ha llevado al ejército sirio a declararse en máxima alerta. En Beirut, la aviación israelí ha vuelto a bombardear objetivos vinculados a Hezbollah en el sur de la capital, mientras la milicia ha respondido con nuevos ataques contra posiciones israelíes. En el plano político, el primer ministro Benjamin Netanyahu se ha alineado con el discurso de Washington y ha dejado la puerta abierta a un posible acuerdo con Irán. Desde Teherán, sin embargo, insisten en que no hay negociaciones activas. La preocupación internacional también crece. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha pedido a Irán que cese de inmediato sus amenazas en el estrecho de Hormuz, una vía clave para el comercio mundial. Me preocupa profundamente este conflicto. Irán debe poner fin de inmediato a las amenazas de colocar minas, a los ataques con drones y misiles y cualquier intento de bloquear el estrecho al tráfico marítimo comercial. Y precisamente ahí se nota ya el impacto económico. El precio del crudo Brent ha vuelto a superar hoy los $100 por barril, reflejando el temor a interrupciones en el suministro. Araceli de Frutos, de Alaja Inversiones. El precio de estas tensiones, el precio del crudo, es lo que marca un poco las declaraciones de Trump, ¿no? Al final no le interesa que haya unas presiones inflacionistas sobre su economía, que se retrase esas bajadas de tipos de interés tan anheladas por la Reserva Federal, que se encarezca todo en su economía, que exista una resiliencia o no de la marcha económica, porque tiene esas elecciones de medio mandato en Estados Unidos. En este contexto, países como Japón ya preparan la liberación de reservas estratégicas, mientras en China se acelera el abastecimiento ante nuevas subidas. En definitiva, una noche más de ataques que confirma que el conflicto no solo continúa, sino que se extiende y se complica, con consecuencias que ya se dejan sentir en todo el mundo. Bruselas exige a Orbán que investigue las acusaciones que se han hecho contra su ministro de Exteriores, quien, según The Washington Post, lleva años compartiendo información a Rusia sobre lo que se discute en el Parlamento Europeo. De momento, el primer ministro húngaro ha anunciado que habrá una investigación sobre quién pinchó supuestamente el teléfono de su canciller, Pablo Iannone. Mientras el ministro de Exteriores húngaro niega la acusación, Orbán ordena que se investigue si se pinchó realmente el teléfono de su canciller. De comprobarse, se podría demostrar o no la acusación. Si resulta ser cierta, el escenario sería bastante grave. Que Orbán sea euroescéptico es bien distinto a que salga a la luz que su gobierno lleva años compartiendo información sobre el Parlamento Europeo con Moscú casi en directo, según esto último ha informado The Washington Post. Para el primer ministro polaco, Donald Tusk, esto no es ninguna sorpresa y asegura que llevaba tiempo sospechando lo que sucedía. Desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania, Orbán se ha posicionado en contra de las ayudas de Kiev. La semana pasada, sin ir más lejos, trató de bloquear una ayuda de 90.000 millones de euros que Ucrania necesita urgentemente para seguir el ritmo del conflicto bélico. A Moscú le interesa que Hungría siga obstaculizando la implementación de medidas en la Unión Europea. Y prueba de ello es que, según Washington Post y Financial Times, el Kremlin está apoyando la renovación de Orbán como primer ministro el próximo mes. Las elecciones están a la vuelta de la esquina y, según las encuestas, el primer ministro húngaro podría perder por primera vez en 16 años, dejando paso a un gobierno más orientado hacia Bruselas. En medio de este contexto, se ha celebrado una reunión de Patriotas por Europa, en la que el líder de Vox, Santiago Abascal, se ha referido a Orbán como el protector de Europa. Estoy aquí como un patriota agradecido por la cantidad de veces que Víctor y Fidesz han protegido a todas nuestras naciones, frenando en el Consejo Europeo los auténticos disparates de la Comisión Europea. Hoy, Víctor Orbán es el auténtico protector de Europa y por eso estas no son solo vuestras elecciones, también son nuestras elecciones. Pese a que las encuestas vaticinen la derrota de Orbán, todo es posible. ¿Podría la Unión Europea, ante esta situación, expulsar a Hungría en caso de que el primer ministro húngaro pudiese seguir bloqueando su operatividad? El proceso máximo que se permitiría hoy en día no sería la expulsión, sino la suspensión. Un tercio de los Estados miembros o la Comisión tendría que activar la fase sancionadora del artículo 7 del Tratado de la Unión Europea. Después haría falta el consentimiento del Parlamento Europeo. Luego, el Consejo Europeo por unanimidad.
sin contar a Hungría, eso sí, tendría que declarar que existe una violación grave y persistente de los valores de la Unión Europea. Y solo entonces el Consejo, por mayoría cualificada, podría suspender derechos de Hungría, incluido con el derecho de voto. Esas medidas, además, podrían revisarse o levantarse después y las obligaciones de Hungría con la Unión Europea seguirían siendo vinculantes. Y en plenas tensiones geopolíticas por la guerra en Irán, Europa ha firmado otro pacto comercial con Australia que se une al alcanzado ya con Mercosur y con la India. Gemma González. La Unión Europea y Australia han firmado un acuerdo de libre comercio que pone fin a casi una década de negociaciones y que marca un paso importante en la reconfiguración económica global. El pacto elimina aranceles por valor de cerca de 1.000 millones de euros para las exportaciones europeas y abre prácticamente todo el mercado australiano a los productos comunitarios. A cambio, Australia obtiene un mayor acceso al mercado europeo, especialmente en sectores agrícolas, aunque con límites diseñados para proteger a los productores más sensibles. Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea. En menos de 2 meses, Europa añadió casi 2.000 millones de personas a nuestro mercado de libre comercio con acuerdos que abarcan 3 continentes, desde América Latina hasta India y Australia. Se trata de una auténtica trilogía comercial para las empresas de la Unión Europea. Este acuerdo generará beneficios tangibles inmediatos para los exportadores de la Unión y los agricultores se ahorrarán 1.000 millones de euros en aranceles. Se espera que nuestras exportaciones de bienes a Australia crezcan un 33% durante la próxima década y nuestros agricultores se beneficiarán de mayores oportunidades de exportación combinadas, como de costumbre, con fuertes salvaguardias con la protección de las indicaciones geográficas. Por ejemplo, es un equilibrio perfecto. Más allá de las cifras, el acuerdo tiene una clara lectura estratégica. Bruselas busca diversificar sus socios comerciales en un contexto internacional cada vez más inestable, reducir dependencias y asegurar el acceso a materias primas críticas como el litio, fundamental para la transición energética y la industria del vehículo eléctrico. Pero ¿cómo afecta esto a España? Para la economía española, el acuerdo abre oportunidades importantes. Sectores como el agroalimentario, el vino o el aceite de oliva podrían ganar presencia en un mercado con alto poder adquisitivo como el australiano, beneficiándose de la eliminación de barreras comerciales. También la industria automovilística y de maquinaria podría ver facilitadas sus exportaciones. Además, el reconocimiento y protección de denominaciones de origen supone un punto clave. Productos españoles con identidad propia, desde quesos hasta vinos, verán reforzada su posición frente a imitaciones en el mercado australiano. Sin embargo, no todo son ventajas. El acuerdo también genera preocupación en parte del sector agrario español, que levanta la voz y habla abiertamente de decepción. Organizaciones como Asaja lo califican como un nuevo jarro de agua fría y denuncian que, una vez más, el campo ha sido utilizado como moneda de cambio en las negociaciones. José María Castilla es director de la oficina de Asaja en Bruselas. El sector no puede seguir siendo moneda de cambio. Lo dijimos con el Mercosur, lo dijimos con la consecuencia de los aranceles a los fertilizantes rusos y bielorrusos, lo hemos dicho también con las consecuencias de la subida del gas. Es decir, siempre que hay que sacrificar a alguien o algún sector en Europa es el sector agroalimentario. Bruselas ha tratado de mitigar este impacto con cuotas y límites, pero el debate sigue abierto. En conjunto, el pacto refleja el delicado equilibrio entre abrir mercados y proteger sectores vulnerables y confirma una tendencia de fondo. En un mundo marcado por tensiones geopolíticas y cambios en las cadenas de suministro, los acuerdos comerciales vuelven a ser una herramienta clave de influencia. Desde hoy, Europa y Australia no solo estrechan lazos económicos, sino que se posicionan juntas en un escenario global cada vez más competitivo. Y Amazon afirma que la región de Amazon Web Services en Bahrein ha vuelto a interrumpir sus servicios. Hasta donde se sabe, la compañía no puede continuar con su actividad habitual debido a las tensiones crecientes en la región, después de que a principios de marzo drones iraníes alcanzasen las instalaciones de Amazon Web Services en Emiratos Árabes Unidos y en Bahrein. La preocupación en torno a los centros de datos en Oriente Medio es cada vez mayor. Irán ha visto una nueva oportunidad para atacar estos enclaves que se han vuelto fundamentales para los países del Golfo en los últimos años. Pablo. Amazon Web Services ya está traspasando sus servicios a otras regiones de manera temporal. Sus centros de datos son esenciales para hacer funcionar las aplicaciones bancarias, los servicios en la nube y las plataformas de inteligencia artificial. Durante mucho tiempo, sus barreras físicas y ubicaciones aisladas han sido suficientes para protegerse de intromisiones. Pero ahora, con los drones Shahed de Irán, están al descubierto. Así lo dejaron claro los 3 ataques de principios de marzo.
La primera consecuencia fue operativa, caídas de servicio, problemas de energía y conectividad. La segunda fue económica e institucional. Estos centros de datos sostienen operaciones corporativas y parte de la infraestructura digital de sectores sensibles. En el caso de Bahrein, Amazon Web Services es crítica para operaciones gubernamentales y corporativas. Aunque Irán ha asegurado que sus ataques no pretendían afectar civilmente a los países del Golfo, sus efectos se han ido en varias ocasiones en contra de esta posición. Su argumento ha vuelto a ser el mismo que cuando ha atacado infraestructuras energéticas críticas: vulnerar las bases militares de Estados Unidos. En el caso de los centros de datos, Teherán sostiene que proveen servicios de inteligencia para las operaciones norteamericanas en la guerra. Esto no es ningún disparate, teniendo en cuenta que Washington está utilizando inteligencia artificial de Anthropic en el marco del proyecto Maven para agilizar la búsqueda de objetivos bélicos. Si Irán insiste en esta posibilidad, que no es remota, podría ir a por más centros en la región, que no son pocos. De momento, la víctima principal ha sido Amazon Web Services en Emiratos Árabes Unidos y en Bahrein, pero los ataques podrían expandirse. Google opera en Qatar, Oracle en Arabia Saudí y Azure en Emiratos Árabes Unidos. Próximamente también podría aterrizar Microsoft en Arabia Saudí. Estas compañías han visto una mina de oro en una región que busca sustituir su dependencia del petróleo y del gas y convertirse en un hub de inteligencia artificial y cloud. En este sentido, su posición geográfica lo facilita. El Golfo está entre Europa, Asia y África y emplea corredores digitales que pasan por el Mar Rojo. Esto es una oportunidad para los petroestados, pero también lo es para Irán. En un hipotético escenario de escalada, Teherán podría alcanzar cables submarinos o puntos de intercambio. No solo habría caídas locales, sino interrupciones en múltiples países conectados por esos corredores entre Europa, África y Asia. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Repasamos ya, sin más demora, las cabeceras internacionales en ese ejercicio que hacemos cuando nos deja la actualidad con Pablo Llanone. Pablo, gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Revisamos titulares de medios internacionales en torno a la guerra en Irán. Al Jazeera destaca que China advierte de un círculo vicioso si la guerra sigue escalando. Así lo ha dicho el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino. Ha declarado que si las hostilidades continúan escalando y la situación se deteriora aún más, toda la región se sumirá en el caos. Interesante también resaltar cómo estas consecuencias de la guerra tienen derivadas fuera del teatro de operaciones. El New York Times, en Estados Unidos, habla de cómo Kim Jong-un está utilizando la guerra con Irán para justificar la existencia de su arsenal nuclear. Para el dictador norcoreano, el ataque estadounidense-israelí contra Irán demuestra que solo un gran poder militar garantiza la seguridad de su país en un mundo marcado por la política exterior del presidente Trump. El lunes, Kim Jong-un pronunció un extenso discurso ante la Asamblea Popular Suprema, el órgano legislativo de Corea del Norte, y en él reiteró su hostilidad hacia Corea del Sur y prometió fortalecer la fuerza nuclear de su país para disuadir a Washington. Cambiamos el foco, nos vamos a Europa. The Times of Israel, en este caso un periódico israelí, mira hacia Eslovenia. Las elecciones de este domingo han reforzado al primer ministro liberal, a Robert Golob. Y es que de nuevo Israel pierde la ocasión de que llegue al poder un fiel aliado de su país. Golob, nos dice el medio, ha salido victorioso frente a un candidato pro-Trump y pro-israelí, tal y como pasó ya en el año 2022. Frankfurter Allgemeine Zeitung en Alemania nos cuenta que Golob ha ganado las elecciones por un estrecho margen y que ahora tiene difícil negociar para formar coalición. Pablo. Según el rotativo alemán, el Estado miembro de la Unión Europea y la OTAN se enfrenta a un difícil proceso de formación de gobierno. Ni el bloque de izquierda ni el de derecha cuentan con los 46 escaños necesarios para la mayoría en el Parlamento de 90 miembros. Golob se ha mostrado confiado ante tal empresa, mientras que el líder de la oposición, el pro-israelí del que hablaba Times of Israel, ha asegurado que tiene la intención de impugnar el ajustado resultado electoral. España va a ser el país más longevo del mundo. La cuestión es cómo vamos a vivir esos años de más. No nos vamos a conformar solo con cumplir años, queremos vivirlos al máximo. Y para eso, Asisa presenta Bienvejecer. Cuidarse hoy para vivir mejor mañana.
Descúbrelo en bienvejecer.es. Asisa, mejor así. Empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti. ¿Estás listo para que tu evento de empresa sea algo único? Washow Madrid, donde cada detalle está pensado para inspirar, conectar y celebrar. Música, gastronomía y tecnología se unen para que tus invitados vivan una experiencia inolvidable. El show más espectacular del mundo. Más información en washow.com. El Varadero, en Radio Intereconomía, te invita a navegar por los puertos de España. Descubre tradiciones, historias, cultura marinera y la actualidad del sector marítimo. Del Cantábrico al Mediterráneo, pasando por Baleares y las Canarias. Cada jueves, de 10 a 11 de la noche, en Radio Intereconomía. 2:30 de la tarde, abre Wall Street. Hoy se espera una sesión muy volátil en la bolsa neoyorquina mientras se prolonga la guerra en Oriente Medio y Donald Trump presiona para entablar conversaciones con Irán. La reacción eufórica que generaba ayer el anuncio del presidente estadounidense da paso a la cautela. El petróleo continúa hoy al alza, aunque de forma más moderada, y el oro está borrando sus ganancias. Así pues, apertura, como decimos, en los índices neoyorquinos en rojo. El Standard & Poor's 500 se está dejando en estos primeros compases un 0,65% hasta 6.538 puntos. El Dow Jones Industriales está cediendo un 0,77% hasta 45.850 puntos y el tecnológico Nasdaq 100 abajo un 0,61% hasta 24.044 puntos. En el mercado de renta fija tenemos la rentabilidad del bono americano a 10 años en el 4,4%. El dólar se fortalece un 0,36%, se cruza en 1,1573 unidades por euro. Y por último, el petróleo repuntando de nuevo con fuerza en Nueva York, un 4,56%, ya casi un 5% hasta $92,38 el barril West Texas. Radio Intereconomía, la radio de los negocios para estar bien informado. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Presenta Rafa Jiménez. Cuba lleva décadas bajo la presión de Estados Unidos, pero nunca se había, por lo menos en tiempos recientes, enfrentado a un presidente que hablara de tomarla como quien habla de comprar un solar en el Caribe, para entender qué hay detrás de esta nueva fase del pulso entre Washington y La Habana, qué significa para toda América y qué nos dice sobre la doctrina de Trump en política exterior. Hablamos ya con Javier Bernabé Fraguas, que es profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense de Madrid, especialista en política latinoamericana. Javier, bienvenido, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por la oportunidad de estar aquí con vosotros e intentar explicar un poquito lo que está pasando cuando el mundo está... Javier, esas declaraciones a las que me refería de tanta ligereza, ¿cómo tenemos que interpretarlas? ¿Son un fuego de artificio retórico o son verdaderamente un cambio cualitativo en la doctrina de Estados Unidos frente a la isla? No, yo creo que ha habido un cambio cualitativo de la doctrina de Estados Unidos en general. Creo que se está hablando de un regreso a la doctrina Monroe, ¿no? de hace 2 siglos prácticamente. Uh-huh. Y que Estados Unidos ha girado radicalmente para tomar una posición en el mundo de un peso saltándose el derecho internacional
que a la población estadounidense de momento pues no le importa demasiado, ¿no? No le importa demasiado, digo, ese salto. A partir de ahí, sin duda alguna, creo que Cuba es un elemento más dentro de la estrategia de la política exterior estadounidense, sin duda. En concreto, sobre Cuba, Javier, ¿qué estaría buscando ahora mismo la Casa Blanca? ¿Un colapso humanitario que fuerce un cambio de régimen? ¿Una capitulación ya del gobierno de La Habana? ¿Qué estaría buscando? Yo creo que, sin duda alguna, el peso de Marco Rubio es importantísimo en esta situación. Si Marco Rubio no tuviera unos orígenes cubanos, yo creo que la isla no estaría siendo una prioridad para acabar con el régimen comunista por parte de Estados Unidos. Yo creo que sí, que a partir de ahogar más todavía, ¿no?, de lo que estaba ahogada Cuba ya a nivel económico, al régimen actual, lo que se está pretendiendo es un cambio de régimen, bajo mi punto de vista, y evidentemente me puedo equivocar, pactado. Uh-huh. Es decir, intentar que no haya un baño de sangre, sin duda alguna, no tiene ningún sentido, y tomar militarmente la isla, yo creo que incluso a nivel de imagen para Estados Unidos, más allá de lo que está haciendo ahora mismo, ¿no?, en el resto del mundo, sería una locura, sería un atrevimiento tremendo, ¿no? Que no creo que para el votante estadounidense tampoco, ¿no? Le diera muchos votos a Trump. El presidente Díaz-Canel reconoce que existen conversaciones con Estados Unidos, simultáneamente se anuncian reformas para inversión de la diáspora. ¿Esto cómo se lee? ¿Como apertura real? ¿Como intento desesperado de ganar tiempo? ¿Es un cambio en el régimen o es, lo que digo, una patada adelante para ganar algo de tiempo? Cuba ha ido abriendo la mano respecto a inversiones privadas mixtas en diversos terrenos, como por ejemplo el turismo, desde hace muchísimos años. Y dependiendo el presidente de Estados Unidos que estuviera de turno, pues esas relaciones han sido más fructíferas o menos. Un país que tiene intereses en Cuba en el ámbito turístico de una manera interesante es España, por ejemplo. Yo no creo que el régimen, si Estados Unidos aprieta, pueda aguantar, porque sin energía no se puede vivir. Claro. Es una cuestión básica. Y de hecho la dependencia de Cuba energética, todo el mundo lo conoce, pues viene desde los primeros tiempos de la revolución castrista, su dependencia de la Unión Soviética, posteriormente de Venezuela, y ahora mismo, claro, pues al haber esa presión internacional, tanto China como Rusia pues no están pensando en Cuba, por muchas declaraciones, ¿no?, amistosas y grandilocuentes que se sigan haciendo, no está nutriendo a la isla con la energía suficiente para que Cuba siga un ritmo normal. Y eso implica que, de una manera u otra, por supuesto que va a haber un cambio de situación, porque más allá de que en Cuba la democracia no se aprecie como lo podemos apreciar en otros países del mundo, porque hace bastantes generaciones que no hay partidos políticos para votar, lo que quiere el cubano medio es vivir bien, vivir de una manera sensata, quiero decir. No vivir con grandes lujos, pero por lo menos que no se te vaya la luz, claro, que puedas tener dinero para pagar tu comida, que la sanidad pública, que fue un orgullo, ¿no?, de la revolución, sea mínimamente normal, cosa que ahora está bastante desvencijada, y que el espacio de la educación pública pues esté en la misma situación. Eso hace tiempo que no lo tienen. A partir de ahí, evidentemente, más allá de lo que diga Díaz-Canel, bueno, pues yo creo que algún tipo de cambio, sin duda alguna, se está propiciando, claro. Claro. Tenemos que recordar que ahora mismo la energía es uno de los problemas que tienen apagones reiterados, que tienen centrales termoeléctricas repartidas por la isla que no pueden encender si no tienen combustible, y que eso genera una lluvia continua de problemas, obviamente. Quería, sin embargo, preguntarte más allá, Javier, de la propia Cuba, países como del entorno, países relevantes de América, Colombia, México o incluso Brasil, por sintonías relativas, al menos ideológicas. ¿Qué mensaje envía la hostilidad de Trump hacia Cuba, hacia el resto de gobiernos, sobre todo los que tienen esa deriva hacia la izquierda o de nacionalismo, ¿no?, en torno a los límites de soberanía de la región, con esa doctrina Monroe, si me permites el neologismo? A ver, yo creo que no podemos meter en el mismo saco, porque sería equivocarnos en el análisis, ¿no? A Cuba
a Venezuela, a Colombia, a Brasil o a México, ¿no? Es decir, yo creo que Cuba tiene una situación muy especial con un gobierno autoritario desde hace muchísimas décadas. Venezuela ha ido, ¿no?, desde Chávez, generando una dinámica muy autoritaria hasta los últimos días. Y posteriormente, claro, si metemos en el análisis México, Colombia o Brasil, creo que nos estaríamos equivocando de cabo a rabo metiéndonos en el mismo perfil. En Colombia ha habido unas elecciones libres que te puedo certificar, porque estuve de observador electoral con la Organización de Estados Americanos, que lo fueron y que ganó el presidente Petro y la vicepresidenta Francia sin ningún género de dudas. En México, evidentemente, claro que hay un régimen que heredó, ¿no?, del anterior un espacio político, pero que también ganaron en las elecciones de una manera abierta, y en Brasil nos encontramos con algo similar. Es decir, mientras la población pueda votar y mientras la población pueda elegir, yo creo que va a haber cambios de tipo de gobierno y de ideología política en los países de una manera, no me atrevo a decir natural, porque no tendría sentido esta palabra en este contexto, pero sí de una manera, bueno, recurrente. No todo el rato van a gobernar los mismos, por decirlo, ¿no?, de alguna manera. Y por lo tanto, yo no creo que las amenazas a Cuba, como lo que ocurrió en Venezuela, pueda afectar de una manera negativa, quiero decir, a estos tres países que estamos diciendo a la hora de sentirse aislados. Sin ir más lejos, Petro estuvo negociando prácticamente a la semana siguiente unos acuerdos bilaterales de lo que pasó en Venezuela, unos acuerdos bilaterales con Estados Unidos sin ningún tipo de problema, por ponerte un ejemplo, más allá de las declaraciones. México lleva, independientemente de quien gobierne en Estados Unidos, negociando una política bilateral de una manera totalmente, bajo mi punto de vista, eficiente con Estados Unidos. Lo hizo desde, es que no sé, me voy a los años 70 hasta la actualidad, ¿no? Y Brasil, sin duda alguna, es la potencia latinoamericana por excelencia a nivel económico, sin lugar a duda. No puede, ¿no?, Estados Unidos permitirse una agresión, vamos, ni por asomo similar de lo que ha ocurrido en Venezuela, ¿no? Entonces, yo no creo que estos tres grandes países, que son motores económicos, y sobre todo México para Estados Unidos es fundamental en su comercio exterior, pueda ser presionado de la manera que lo está haciendo Cuba, ¿no? Entendemos, por tanto, Javier, que la doctrina de Monroe y ese revisionismo del que hace gala Trump tiene limitaciones, al menos, pues eso, regímenes democráticos, importancia económica, etcétera. Se nos ha acabado el tiempo, pero te quiero hacer una última pregunta. ¿Escenarios que tú ves más realistas para Cuba en breve? Sé que cuando el hegemón está dirigido por alguien tan imprevisible y con los modos de Trump, no te pide una bola de cristal, que sé que no la tienes, pero ¿qué es lo que más, conociendo la zona como tú, como un experto, te parece realista para esa deriva que va a vivirse o que puede vivirse en Cuba? Mira, pues ahí meto una variable que como he dicho antes, se llama Marco Rubio, que no la meto de la misma manera, con la misma intensidad en Venezuela, que lo que ha habido ha sido un cero interés en llevar una democracia mucho más abierta al país, porque yo creo que lo hemos visto todos. Marco Rubio, yo creo que aquí tiene un elemento de presión que es personal, y ese elemento de presión puede hacer que los análisis nos equivoquemos a la hora de decir en Cuba se va a hacer algo similar que en Venezuela y no se va a cambiar el régimen a cambio de una gestión del elemento turístico de la isla, que es lo que más dinero está dando y que Estados Unidos, sin duda alguna, quiere hacerse con ese elemento de gestión, porque puede que sí haya un interés frontal en cambiar el régimen por una cuestión también simbólica, que para Estados Unidos y para el presidente que lo haga, sin duda alguna, sería algo bastante importante, ¿no? Porque, bueno, pues no me voy a retrotraer a la crisis de los misiles con Kennedy, ¿no? Sí, y con todo lo que significa o a la Cuba. valla de cochinos, Decir, sí, totalmente. Claro, efectivamente. Entonces, eso, creo que ese elemento de Marco Rubio a mí me desconcierta a la hora de decir hay un plus personal en el que sí nos debemos involucrar para hacer un cambio de régimen. El problema en este espacio es que cómo se hace. Claro. Es decir, cómo generas partidos formados con gente que, insisto,
tiene mucho interés en vivir mejor, pero no en votar, porque ha habido generaciones que no han votado. Ese elemento de qué puede ocurrir, ¿no?, respecto a los partidos políticos que todavía no existen en la isla, me parece que es un escenario bastante interesante. Con esto nos quedamos. Javier Bernabé Fraguas, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense. Un placer, muchas gracias, un abrazo, hasta la próxima. A vosotros, un abrazo. Esta Semana Santa ven a uno de los yacimientos romanos más importantes del mundo, la Villa Romana La Olmeda en Pedrosa de la Vega, Palencia. Adéntrate en la vida y cultura de la antigua Roma, un palacio de la época imperial con 1.450 metros de mosaicos. Una joya histórica te espera en Palencia con P, Diputación de Palencia. En Radio Intereconomía te acompañamos donde tú quieras. Sintonízanos en directo a través de la radio, nuestra web, aplicación móvil o canal de YouTube. Si lo prefieres, también puedes encontrarnos en diferido a través de iVoox, Apple Podcast, Spotify y todas las plataformas de podcast. La mejor información económica en cualquier momento y desde cualquier lugar. Radio Intereconomía, siempre contigo. Viajes, destinos, cultura, gastronomía hacen diferente a cada viajero. Recorre el mundo cada semana con nuestro programa de viajes Clase Business. Descubre los mejores destinos de lujo y experiencias exclusivas de una manera diferente. Cada sábado de 12 a 1 del mediodía, escucha Clase Business con Elena Fraile en Radio Intereconomía. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Vamos a intentar tocar de forma inteligible. Sé que es un desafío porque son conceptos complejos, cuestiones que al final tienen mucho que ver con la tecnología, pero que influyen en la geopolítica, en la geoestrategia, en la geoeconomía. Nos han oído hablar del escudo de silicio, que garantiza, en cierto modo, dicen, la protección que se presta a Taiwán de la China continental porque tiene los chips más avanzados del mundo. Sabemos que China busca equipararse en la fabricación de chips a lo más avanzado. Sabemos que a comienzos del 25 en laboratorios de Shenzhen, donde está lo mejor de la investigación china, se presentaban prototipos de litografía ultravioleta extrema que permiten avanzar en esos chips más complejos. En cualquier caso, todo esto es una mezcla de evolución tecnológica, de rivalidad geopolítica, y por eso merece la pena hablar con Juan Envid Sánchez, que ha elaborado un documento de opinión bajo el título El cisne negro de los semiconductores. Juan es CEO y cofundador de Logicode, una compañía especializada en ciberdefensa y tecnologías emergentes, y además analista geopolítico independiente. Juan, bienvenido, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Cisne negro, todos conocemos la metáfora de Nassim Taleb y tú lo llegas a aplicar al avance chino en litografía extrema, pero lo matizas durante el documento, ¿no? ¿Qué diferenciaría ese cisne negro de un rinoceronte gris? Claro, primero de todo, ¿qué es un cisne negro, no? Claro. Un cisne negro es un evento extraordinario que se define por tres cosas. Primero, que es un evento totalmente inesperado, fuera de las previsiones y que nada en el pasado puede justificarlo. Luego, que tiene un impacto extremo y a posteriori que la gente lo justifica, como si hubiera sido algo que se podría haber previsto. ¿Y qué es un rinoceronte gris? Un rinoceronte gris es una amenaza eminente y muy evidente que decidimos ignorar. Entonces, en este caso, yo creo que este avance de la tecnología china se parece más a un rinoceronte gris que a un cisne negro.
Son cuestiones complejas, pero que al final lo que nos permiten es estar desarrollando o no los chips más avanzados que permiten, a su vez, tener las mejores tecnologías. El núcleo del avance chino es una tecnología de microagrupamiento, pero claro, yo no soy experto en tecnología, yo no soy ingeniero como tú, los oyentes probablemente la mayoría tampoco. Es verdaderamente difícil anticipar para las inteligencias de otros países occidentales que se avanza en ese ámbito, que se avanzaba desde China en un atajo, vamos a decir, para conseguir nivel tecnológico no exactamente con lo mismo que tiene Occidente? Bueno, lo cierto es que China es una nación aislada y sancionada y que según la inteligencia occidental no podría replicar esta tecnología hasta 2035, al menos. No hablemos ya de llevarla a producción. Actualmente se estima que la podrá llevar a producción en masa para el año 2028-2030. Es mucho más temprano. Sí. Y habiendo un prototipo funcional en el año 2025, o sea, 10 años antes de lo que realmente estimábamos. La diferencia entre la tecnología occidental y la tecnología china, para poder entenderlo, la tecnología occidental es una tecnología que funciona con láser y estaño. Y esta tecnología produce luz ultravioleta extrema con la que se pueden imprimir esos chips. Los extremadamente pequeños, los de 2 nanómetros. Exactamente. Es una tecnología un tanto sucia y muy compleja mecánicamente. En cambio, la tecnología china usa un acelerador de partículas para acelerar esos electrones y poder producir esa energía ultravioleta extrema. Es más pura, más limpia y potente. Y puede escalar y llevar a producción estos microchips a mayor escala. Fíjate, pues al final estratégicamente casi les hemos empujado a que se exprimieran el cerebro. Todo esto además tiene muchas derivadas que no nos va a dar tiempo a tratar, pero hasta ahora esa litografía extrema de luz ultravioleta venía de una empresa holandesa, SML. Aquí en tu documento nos cuentas que hay también un personaje importante, Lin Nan, un científico formado en esta compañía que regresó a China para superar por la derecha, para adelantar por la derecha a las tecnologías occidentales. En cualquier caso, sabemos también que China apuesta por la tecnología de una manera, egresan 1,5 millones de ingenieros cada año, se forman en los mejores sitios y vuelven al país. Al final, cuestiones como el concepto que yo comentaba al principio, Juan, del escudo de silicio, que ha articulado la estrategia de Estados Unidos y de Occidente en torno a Asia, parece que se pueden desmoronar, ¿no? Porque esto debilita el escudo de silicio. Si ya no es el resto del mundo dependiente de Taiwán, sino que se puede fabricar algo parecido o mejor desde China. Claro, como mencionábamos, esta prohibición de tecnología a China ha tenido una implicación en que China ha tenido que buscar una nueva tecnología que desarrollar para poder conseguir este mismo tamaño de los microchips. Entonces, lo que ha conseguido es desarrollar una tecnología completamente distinta, pudiendo importar esos materiales para desarrollar esa tecnología que no están impuestos sujetos a sanciones. Por ejemplo, para desarrollar estos aceleradores de partículas se usan imanes y tubos de vacío, que son comunes dentro de la física, y evaden esas sanciones sobre los otros materiales para desarrollar... Además, a mí se me ocurre sobre la marcha, no sé si es correcto, corrígeme si me equivoco, pero es que incluso en cuestiones como imanes, ellos al ser líderes en tierras raras, cuestiones como el neodimio, etcétera, también ellos lideran, con lo que les sancionaras probablemente podrían vivir de igual manera. Y otra de las cuestiones que has mencionado es esa repatriación del talento, concretamente con Lin Nan, líder del proyecto chino, de este proyecto chino y antiguo científico principal de ASML, la empresa que tenía esta tecnología. Todo esto ha sido acelerado por la paranoia estadounidense con la China Initiative, que empujaron a los chinos a volver a su país. Les prohibían ese acceso a conocimiento estratégico dentro de las universidades y los centros científicos, y también sumado al programa Kimin de China, en el que se ofrecía hasta 5 millones de yuanes, el equivalente a unos $700.000 estadounidenses, por volver al país, incluso para chinos, para estadounidenses con
origen chino, o sea, con pasaporte estadounidense. Bueno, eso es captar talento. Captar talento, exactamente. Fíjate, esto me recuerda un poco a la forma en la que Pakistán se hizo con la bomba atómica, con la bomba nuclear, que tenía un físico nuclear que trabajaba en el fabricante de las centrifugadoras, que era pakistaní, y que cogió los planos, consiguió en este caso es más burdo lo que te estoy contando, ¿no? Volvió y ya tenían la tecnología nuclear. Sí. En este caso es distinto porque se ha conseguido puentear esa ventaja tecnológica. Recomendaciones haces para España, ¿no? ¿Hacia dónde tiene que ir, por ejemplo, un país como el nuestro, mediano, que no tiene grandes apuestas, por lo menos que no puede competir ni con dinero, ni con investigación, ni con Estados Unidos, ni con China, pero que tiene que situarse? ¿Qué apuesta le harías tú? Nosotros tenemos que aceptar que esta tecnología china va a inundar nuestro mercado y, por tanto, deberíamos de proteger nuestros activos más críticos y diversificarlos. Yo lo que recomiendo dentro del artículo es no competir en esta carrera de los nanómetros, de hacer estos chips más pequeños, porque es una batalla perdida para España frente a Estados Unidos y China, que tienen unos subsidios enormes, y apostar por la fotónica integrada, que es donde España posee centros de excelencia mundial, como por ejemplo el centro de Valencia, Vigo o Madrid. Hablo de memoria y es un asunto que no piloto porque es verdaderamente especializado, pero alguna entrevista sobre fotónica hemos hecho y creo que cualitativamente los avances son tremendos, pero yo te pregunto, ¿esto compensaría ese desfase en microchips? Y por otro lado, realmente, porque hablas, por ejemplo, los ordenadores cuánticos, pues bueno, están ahí, pero no se concretan. No sé si con la fotónica nos puede pasar lo mismo o cómo la ves tú como tecnología. Claro, China ha validado esta tecnología. Con este éxito del avance chino, se está validando que se puede conseguir unos chips pequeños, diminutamente pequeños, que antes solo se pensaba que se podían conseguir con otro tipo de tecnología. Entonces, con esta validación que ha hecho China, lo que implica es que nosotros podemos apostar por ello, aún más. Y que no dependemos de, por ejemplo, ASML, de las máquinas de $200 millones, que están además sometidas a limitaciones también de exportación por parte de Estados Unidos porque tienen patentes estadounidenses, ¿no? Sí, exactamente, eso es. Luego también otra recomendación que se menciona en el artículo es el tener un esquema nacional de seguridad para poder verificar que toda esta tecnología que nosotros importamos no tiene ninguna puerta trasera, porque como hemos dicho tenemos que asumir que se va a inundar el mercado con este tipo de microchips. Hoy salía una noticia que Estados Unidos ha prohibido los routers de fabricación de fuera de sus fronteras para evitar cualquier tipo de puerta trasera, como tú bien indicas. Exactamente, quizás quizá no tan radical, o sí, pero sobre todo enfocarlo en activos críticos para España, algo que realmente pueda afectar a nuestra seguridad nacional y no tanto en el día a día de las personas. En cualquier caso, lo que parece evidente, Juan, es que cuando aprietas al ser humano, el ingenio y la creatividad salen, ¿no? Porque le pones sanciones y lo que consigues es el efecto contrario. Esto podemos verlo también precisamente con el desarrollo de misiles hipersónicos en Rusia, que necesitan de chips bastante avanzados, y con estas restricciones de exportación de estos chips a Rusia ha usado chips que se encuentran en lavadoras, por ejemplo, para la fabricación de estos misiles hipersónicos. Es que suena a chiste, pero fíjate, es una realidad. Al final, la tecnología de doble uso, que tanto hincapié se hace, es una realidad. El conocimiento que puede evolucionar, como el de Ningnan, y que puede marcharse y fugarse, es una realidad. Y al final tenemos que ser conscientes de que el dominio y la lucha por la hegemonía geopolítica dependen en gran parte de la tecnología, ¿verdad? De hardware y de software. Juan Envid, CEO de Logicode, muchas gracias. Gracias a ti. Nos vamos a marchar. Hasta aquí hemos llegado en esta edición de Pulso Geopolítico, en el que hemos reflexionado sobre lo que va a quedar después de la guerra en Irán. Les hemos contado las noticias de la jornada y hemos andado en dos cuestiones geopolíticamente, que supone la presión que establece Donald Trump sobre Cuba y la importancia de los avances chinos en materia de chips. Esto es Pulso Geopolítico. Hasta mañana.
20 años analizando, 20 años informando, 20 años del Economista siendo testigo del gran desarrollo económico de España. Desde el rigor, la independencia y la vocación de servicio, dando visibilidad a proyectos de empresas e instituciones. Gracias a todos, en este 20 aniversario por hacerlo posible. Eleconomista.es. 20 años liderando la audiencia, mirando al futuro. Los nuevos conceptos energéticos son ya un presente. Por ello, en Radio Intereconomía nos sumamos cada semana a I Más Verde, un programa sostenible y eficiente, productivo e innovador en el que analizamos etiquetas tan conocidas como eco, cero, bajas emisiones, descarbonización o renovables. Recíclate cada martes de 10 a 11 de la noche en Radio Intereconomía con José Luis Pichardo y descubre el futuro más verde.